Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en comunión como familia que somos en Cristo Jesús. Un saludo para toda la familia IBR, ahí donde tú estás en tu casita, en la comodidad de tu casa. Esperamos que estés listo para unirte con nosotros por este medio y ser bendecidos unos a otros. Damos toda la gloria y la honra al que la merece, al que es digno, al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que vamos a extender un abrazo desde aquí, desde Atlanta, a toda la familia IBR, tanto aquí en Estados Unidos como allá en México, en Colombia y en Perú. El Señor les bendiga y prepárense porque esta noche es una noche de gloria para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una oración y luego vamos a adorar al que merece adoración. Amén. Así que si ya estás conectado, por favor cierra tus ojos, inclina tu rostro y únete con nosotros. Vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de ti, Señor, en esta hora con acción de gracias, reconociendo, mi Señor, que tú eres bueno, que eres grande, eres maravilloso, que tú eres el Rey de la gloria, tú eres Señor de señores. Padre, en primer lugar queremos suplicarte en esta hora, Señor, que seas propicio en nuestras faltas, que nos perdones, Señor, todo pecado, toda injusticia, toda maldad, todo aquello, Señor, que hayamos hecho o aún que hayamos pensado, Señor, que no fue de tu agrado. Perdónanos, Señor, y quita de nosotros, mi Dios, todo estorbo en esta hora, de manera que nada impida, Señor, que podamos allegarnos hasta el trono de tu gracia, poder entrar, Señor, hasta el lugar santísimo, para ofrecerte, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro agradecimiento, para expresarte, Señor, el amor que hay en nuestro corazón hacia ti, Señor, porque tú nos has amado primero. Señor, en esta hora queremos poner este tiempo en tus manos, rogándote, mi Señor, que tú te glorifiques por medio de los hermanos de la alabanza, Señor, que tú los uses en esta hora, Padre, que con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ellos puedan, Señor, entonar estas alabanzas a ti, Señor, que sean gratas, que sean aceptas delante de ti y que sean también de bendición y de edificación para cada uno de nosotros, tu pueblo. Señor, a ti te damos la gloria y la honra, Padre. También te pedimos, Señor, que te glorifiques por medio de la predicación en esta noche, que la palabra de hoy pueda llegar a cada mente y a cada corazón, y que cada uno de mis hermanos, Señor, puedan hacer de la palabra de hoy una realidad en sus vidas, que no se conformen con oírla, sino que la pongan en práctica para gloria y honra tuya. Señor, inquieta los corazones de aquellos que todavía, Señor, están ocupados en algo. Recuérdales que tenemos una cita, Señor, por este medio, para unirnos como iglesia en alabanza y adoración a ti. A ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Go
vida quiero adorar, todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que siente la amor, quiero cerca de ti, como un perfume a tus pies. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Porque, Señor, a pesar de las dificultades, bendito Señor, que podamos atravesar, Señor, tú te mantienes fiel para con nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Y en este momento solamente queremos adorarte. Solamente queremos decirte, Señor, que queremos despojarte de todo, Señor, y simplemente adorarte, Señor. Puedes estar en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir, qué rumor que me quieres más de lo que me amas, ven, Señor, como dijiste. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria,
Señor, y es ahora a los pies de Cristo que queremos estar, Señor. A tus pies, Señor. Es ahí donde queremos estar, permanecer, Señor. Porque no hay lugar más alto, Señor, que estar en tu presencia, que estar a tus pies, Señor. Es ahí, Señor, donde queremos estar. A tus pies, Señor. Y entregarte, Señor, nuestro corazón. Y abrirte, Señor, las puertas de nuestro corazón, Señor. Dile, Señor, quiero estar en tu presencia. Y en esta noche, Señor, quiero despojarme de todo lo que está a mi alrededor y simplemente adorarte. Yo quiero pedirte que ahí donde estás hagas un altar para el Señor, ahí mismo donde estás. Arrodíllate y dile, Señor, quiero adorarte, permíteme adorarte. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus Nos rendimos a tus pies. Iglesia Resurrección se rinde a tus pies, oh Cristo. Nos rendimos delante de ti, Señor. Así queremos estar en tu presencia, Dios. Así queremos permanecer rendidos a tus pies siempre, Señor.
porque tú eres el Rey de la gloria, tú eres el Señor de señores, tú eres el Dios todopoderoso, eres el dador de la vida, tú eres el que nos sostiene con el poder de tu diestra. Oh, queremos adorarte en esta hora, Señor, queremos darte gloria, honra y honor. Nuestra alabanza y nuestra adoración son tuyas, Señor. Glorifícate, Padre. Toca cada corazón en esta hora, Señor. Permite que tu palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Que el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor, pueda ser un mensaje edificante, Señor. Un mensaje, Señor, que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder estar preparados, Señor, para aquel día glorioso, cuando la trompeta suene. Aquel día glorioso, Señor, cuando nos llames a tu presencia, cuando nos reunamos contigo, Señor, para estar por siempre, por toda la eternidad, postrados a tus pies. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias, porque hasta aquí nos has sostenido. Permítenos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Permítenos deleitarnos al acercarnos a tu trono. Permítenos, Señor, humillarnos a tus pies, rendirnos a tus pies, postrarnos a tus pies, porque allí nos conviene estar rendidos ante ti, Señor, porque tú eres nuestro Rey y Salvador. Por eso te damos gloria en esta hora. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Así que hoy estamos listos para entrar a la predicación de la tribulación, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de la tribulación, ¿ok? Espero que cada uno de ustedes esté siendo bendecido, esté siendo edificado y que podamos comprender más claro la Escritura para tener conciencia y tener bien claro el orden de los eventos proféticos, ¿no? Entonces hemos tocado ya varios temas, ya hemos hablado del anticristo, hemos hablado del falso profeta, hemos hablado de las 70 semanas, hemos hablado del rapto,
de la iglesia. Entonces hoy vamos a hablar de la tribulación. La información que tenemos hasta hoy nos va facilitando el comprender el siguiente tema. Entonces, al haber hablado acerca de las 70 semanas, nos introduce a la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación es la semana número 70 de la que Daniel habla. Entonces, eso ya lo explicamos en el mensaje anterior. Así que hoy vamos a ir de lleno a lo que es la tribulación y vamos a ver que esta semana número 70 está partida en dos secciones. La primera mitad, que es la que vamos a hablar hoy, que es la que se conoce como la tribulación, y la segunda mitad es lo que se conoce como la gran tribulación, ¿no? Cuando la ira de Dios es derramada sobre las naciones. Entonces, si usted estuvo con nosotros estudiando las 10 plagas, se acordará que las plagas empezaron suaves, pero fueron agudizando, y de la mitad en adelante se puso más duro la cosa hasta terminar con la muerte de los primogénitos. Bueno, en esta semana 70, estos 7 años de tribulación, va a ser algo similar. Los primeros 3 años y medio va a ser algo suave, algo leve, pero los últimos 3 años y medio van a ser los más difíciles, porque es cuando Dios desata su ira. Entonces, usted va a encontrar en el libro de Apocalipsis o en el mismo Daniel la partición de esta semana, de estos 7 años, en la mitad, y vamos a encontrar el dato de 1260 días, vamos a encontrar 3 años y medio literalmente, y vamos a encontrar tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo que también indica los 3 años y medio. ¿Okay? Entonces vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis y vamos a dar inicio con la parte introductoria, porque es necesario entender, ¿no?, que Juan, el apóstol Juan, cuando recibe esta revelación, a él le es dada con el fin de que la dé a conocer a la iglesia, ¿no? Entonces, veamos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, ¿okay? Dice en el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, esto es la entrada al libro de Apocalipsis. O sea, de entrada, el apóstol Juan deja claro que es una revelación de Dios por medio de Jesucristo. O sea, es el mismo Jesús. Y es importante esto para que usted vaya viendo en cada porción que se va desarrollando en la tribulación y en la gran tribulación, el papel que juega Jesús como el Hijo de Dios o como el Cordero de Dios, que de hecho más adelante vamos a hablar bastante acerca de Jesús como el Cordero, ¿no? Entonces veamos que Juan está dejando en claro que la revelación es de Jesucristo, ¿ok? Es Jesús el que le muestra a Juan toda esta profecía, ¿ok? Pero vámonos un poquito más adelante, vaya hasta el verso 9, ¿ok? Y vea cómo se le presenta a Jesús a Juan. Acuérdese que Juan está desterrado en la isla de Patmos y Jesús ya había resucitado, ya había ascendido al cielo muchos años atrás, ya que Juan era un jovencito en el tiempo que Jesús ascendió al cielo, y ahora Juan ya es un anciano, o sea que han pasado unos cuantos años. Pero mire lo que dice, vamos a dar lectura del verso 9 en adelante. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, la razón por la que él está desterrado, está prisionero en esta isla, es por predicar el evangelio, por dar testimonio de Jesús. Yo estaba, dice el verso 10, en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, subraya este verso porque lo vamos a usar por ahí más adelante, no hoy, pero es un verso importantísimo, especialmente para la hermana que me hizo la pregunta de hoy. La hermana que me hizo la pregunta de hoy acerca del día del Señor, el día sábado, por favor subraya este verso, ¿verdad? Porque cuando Juan dice que estaba en el día del Señor, es porque después de que Jesús resucitó, el día del Señor quedó asignado como el día domingo, ¿no? El primer día de la semana. Pero hoy no estamos hablando de ese tema, solo quise tocarlo porque alguien me preguntó en este día, ¿no? Entonces dice que en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A propósito, vamos a hacer el estudio de las 7 iglesias, ahora que estamos terminando las 10 plagas. Ese es el siguiente tópico que vamos a tomar. Muy pronto estaremos estudiando las 7 iglesias. Gracias. Entonces, quisiera que... Perdón, hermanos. Quisiera que consideremos entonces ese tema para desarrollar más adelante. Sigamos, verso 12. Y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, este es Jesús. ¿Se acuerda que Jesús se identificaba como el Hijo del Hombre? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y dice, y sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, o sea, pulido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Verso 16. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, esta es la aparición de Jesús, y esto nos da la certeza, amados hermanos, que todo lo que recibió Juan fue dado directamente de Jesús. O sea, lo vamos a ver después, cuando estudiemos a las 7 iglesias, vamos a ver que a cada iglesia Jesús le menciona a ciertos atributos propios, ciertas cualidades propias de Jesús, para afirmar que quien está hablando es el mismo Jesús. Verso 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, o sea, el Alfa y la Omega, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y también del infierno, o sea, del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Este verso 19, remárquelo, porque aquí está la clave de cómo vamos nosotros a entender el desarrollo de toda la profecía apocalíptica. Juan está recibiendo una visión de las cosas que son en el momento, las que han de ser también después de esto. Entonces, la orden es: escribe todas las cosas que has visto. Entonces, una de las cosas que tenemos que
tomar desde acá es que, ya yo lo he dicho antes, pero lo repito, es que los eventos no están en un orden cronológico. No piense usted que lo que está en el capítulo 3 o en el capítulo 4 va en secuencia, no. Hay eventos que están, por ejemplo, en el capítulo 16 tenemos el derramamiento de las copas, pero vamos a ver que parte de eso se aplica no necesariamente en el tiempo del fin, o sea, al final de la tribulación, o sea, en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, cosas como esas tenemos que ir nosotros, conforme vamos aprendiendo, vamos estudiando, tratar de ir ubicando. Ahora, no lo vamos a hacer en una forma certera, pero quizá de la manera que sea más comprensible, ¿no? Entonces, este verso 19 es clave: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. ¿Estamos? Entonces, de ahí nosotros vamos a partir para poder comprender el periodo de estos 7 años de tribulación, que ya dijimos están partidos en 2. Hoy vamos a iniciar con la apertura de los sellos. Y cuando hablamos de la apertura de los sellos, vamos a encontrar que hay 7 sellos. Pero dentro de los 7 sellos van a aparecer 7 trompetas, y dentro de las 7 trompetas van a aparecer 7 truenos, y además van a aparecer 7 copas, que son las últimas plagas, estas 7 copas, o también la misma escritura dice que es las copas de la ira de Dios. Es cuando la ira de Dios va a ser derramada sobre las naciones. Entonces, tome en cuenta eso. O sea, está implícito dentro de los sellos las trompetas, y dentro de las trompetas los truenos y las copas. ¿Okay? Entonces, esto a manera de introducción. Ahora, vamos entonces a la apertura de los sellos, pero todavía para poder abrir los sellos necesitamos entender la tarea o el trabajo o lo que le corresponde a Jesús en cuanto a la apertura de los sellos, ya que es Él quien los va a abrir. ¿Okay? Acuérdese, Jesús es el que le está dando la revelación a Juan. Jesús es el que le está mostrando a Juan, y claro, le presenta diferentes personajes, diferentes ángeles. Primero le muestra el cielo, le muestra el trono, le muestra todos los que están en el trono de Dios, y después le muestra lo que va a suceder. Cuando entramos a la tribulación, entonces entramos a el tiempo que va a ser después, o sea, el tiempo del fin, como lo aprendimos en Daniel en la prédica pasada. Entonces, veamos primero a Jesús, el Cordero, en este proceso de abrir los sellos. Ahora, entendamos que los sellos antiguamente, cuando había una correspondencia sellada, nadie la podía abrir, sino solamente la persona indicada. Todavía aquí en Estados Unidos es ilegal. Si usted abre un correo que no es suyo, es ilegal. Ahora, las leyes pues no están tan montadas, pendientes de que si usted abre un correo que no es suyo, pero si legalmente alguien le comprueba que usted abrió un correo que no era suyo, usted tiene problemas legales. Entonces, esto para que lo entendamos, ¿no? Estos 7 sellos estaban dando lugar a abrir lo que estaba dentro, que era el contenido. O sea, el contenido, sabía Juan que era lo que Dios había determinado para el tiempo del fin, pero estaba ahí, oculto. Alguien tenía que abrirlo, pero ¿quién era que tenía que abrirlo? Bueno, ese es Jesús, y eso es lo que nos dice o nos relata acá en el capítulo 5. Vamos a irnos al capítulo 5. Y en el capítulo 5 vemos que aparece Jesús como el Cordero, ¿no? Que es el que va a poder
abrir los sellos. Vamos a leer los primeros 4 versos. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Ok? Entonces el libro está escrito, o sea, pero está velado. Nadie lo puede leer, nadie lo puede ver, porque tiene los 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, tome nota de esto, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan, verso 4, lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora sabemos que ese león de la tribu de Judá es Jesús. Ese Jesús ha vencido. O sea, Él con su triunfo en la cruz del Calvario es el único que puede abrir estos sellos. Entonces le dice a Juan: no llores más, porque sí hay alguien que puede abrir los sellos. Hay alguien que tiene el derecho, hay alguien que tiene la autoridad para abrir esos 7 sellos y revelar el contenido del libro, ¿no? Entonces vemos que en el verso 5 dice que uno de los ancianos le dijo: no llores, ¿ok? Porque el león de la tribu de Judá está listo para abrir los sellos. Verso 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ok, vamos a detenernos en el verso 7. Porque si usted se recuerda, recién estudiamos la plaga número 10, hicimos la referencia en la Pascua, hicimos la referencia a Jesús como el cordero. Y este cordero, cuando era inmolado, lo que significaba era que había sido sacrificado, ¿no? Cuando un cordero era inmolado es porque era sacrificado. Entonces dice Juan que ve en medio del trono a un cordero. Acuérdense que Jesús se le ha presentado delante de él para mostrarle todas estas cosas, pero ahora él está visualizando en el trono y está viendo a un cordero como inmolado, o sea, con todas las características del cordero inmolado. Pero tome nota que tenía este cordero inmolado, tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora, esto habla acerca de la omnipotencia de Dios, los 7 cuernos, y la omnipresencia de Dios, que son atributos únicos de Dios. Satanás quiere imitarlo, pero no puede. Estos son atributos únicos de Dios: la omnipotencia y la omnipresencia. O sea, Dios lo ve todo, en todo momento y en todo lugar. Y esto dice, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, es la forma como Dios llega hasta el último rincón de la tierra. Verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones suyas, hermano, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces Juan ve cómo todos los que están ante el trono, todos los que están allí en el trono, en el templo, en el cielo, todos se arrodillan delante del Cordero, se postran delante del Cordero y lo adoran. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y por medio de tu sangre derramada allá en la cruz del Calvario has dado salvación a toda lengua, a todo linaje, a todo pueblo, a toda nación, a todo ser humano, porque así está escrito, que todo aquel que cree en el Señor será salvo. Todo aquel que le reciba y cree en su nombre va a ser hecho hijo de Dios. Porque para eso lo envió Dios, para eso vino Jesús al mundo, para que todo aquel que creyera en Él, que tuviera vida eterna y fuera libre de la perdición. Entonces vemos aquí que Jesús es el que abre los sellos. Ahora, la apertura de los sellos no es otra cosa más que el desarrollo del juicio de Dios. En este momento, los sellos van a ser abiertos para ver cuál es el contenido. O sea, la palabra de Dios nos dice que Dios no hace absolutamente nada sin antes advertir. Entonces, Dios revela y da a conocer esto. Claro, para muchos ha sido un misterio y todavía para muchos es un misterio esto. Porque tratan de entender la palabra de Dios a la luz de la mente o a la luz de la ciencia o del conocimiento, amados hermanos, lo cual no es así, no funciona de esa manera. La palabra no necesita interpretación humana porque ella misma se interpreta. Para nosotros entender la palabra, lo único que necesitamos es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se recibe, según Efesios 1:13, el día que nosotros recibimos a Cristo, cuando escuchamos el Evangelio de la salvación. Entonces, para poder entender la palabra, amados hermanos, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Si usted lo está buscando de otra manera, jamás lo va a lograr. ¿Okay? Entonces, veamos la apertura de los sellos. Y para esto pues vamos a ir al capítulo 6. Vamos al capítulo 6 de Apocalipsis y vamos a ver en los primeros 2 versos la apertura del primer sello. Leo, verso 1. Vi cuando el Cordero, o sea Jesús, abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, al abrir el primer sello, lo que se ve, lo que se revela, lo que sale es el surgimiento del anticristo, la aparición del anticristo. Ahora, ya nosotros hablamos del anticristo, así que usted está familiarizado, ya no tenemos que profundizar en eso, porque ya hablamos del anticristo. Entonces, lo que sucede a la apertura del primer sello es la aparición del anticristo. Ahora, ya aprendimos que
la aparición del anticristo va a tener lugar justo cuando la iglesia sea levantada. El rapto de la iglesia es el que da el banderazo para que empiecen estos 7 años de tribulación. Y entonces por eso en el primer sello quien sale al frente es el anticristo. Este hombre que no va a ser por medio de las guerras, porque al traer su arco sin flecha, él va a llegar al poder por popularidad, porque la gente lo clama, por puro carisma, por simpatía, porque pues ya sabemos, ¿no?, que va a tener el poder de Satanás, va a tener todo el poder de Satanás y va a poder hacer cosas grandes y cosas milagrosas que van a asombrar a la gente y lo van a poner al frente. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, el anticristo va a estar ya por ahí dando sus primeros pasos, no como anticristo, pero sí ya va a estar en el mundo operando de alguna manera en algún tipo de liderazgo político. ¿Por qué? Porque dijimos que al principio el gobierno o el imperio que se va a levantar va a ser un imperio por 10 naciones, donde el anticristo va a ser parte, pero que después estas 10 naciones le van a dar toda la autoridad a él, y los últimos años de esta tribulación van a ser gobernados directamente por el anticristo. Entonces ese es el primer sello, ¿okay? Vamos al segundo sello, versos 3 y 4. Estamos en el capítulo 6, si usted acaba de llegar por ahí, versos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, pero este caballo era bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, el segundo sello, el primer sello nos muestra el surgimiento del personaje principal, puesto en escena como el anticristo. El segundo sello revela que lo que viene es guerra. ¿Okay? Habrá tiempo de guerra. Usted dirá, pero eso no es nuevo, hemos tenido guerra todo este tiempo. Sí, pero estamos hablando de una guerra a la manera de la Segunda Guerra Mundial. Han habido 2 guerras mundiales. Bueno, vamos a decir que esta es la tercera guerra mundial. ¿Okay? Entonces, esto va a suceder en la apertura del segundo sello. ¿Okay? Entonces, usted haga de cuenta que estamos en un teatro y la primera escena aparece dándose a conocer el anticristo. En la segunda escena aparece una guerra mundial. Esto es lo que contiene el segundo sello. Habrá una guerra. Cuando la iglesia sea alzada, sea levantada, el mundo va a quedar en caos. Y esto es lo que va a dar lugar a que alguien empiece a poner todas las cosas en orden. Por eso es que este periodo de los primeros 3 años y medio se conoce como el periodo de aparente paz. Porque va a ser una paz ligera, va a ser una paz superficial, ¿verdad? Que no va a durar, pero tampoco va a ser verdadera, porque está basada en mentiras. Ya que el anticristo pues es un mentiroso, es el padre de mentira, que es Satanás, pues es su señor, ¿no? Entonces, el tiempo de guerra es lo que le sigue. ¿Okay? Ese es el segundo sello, la guerra. Vámonos al tercer sello, versos 5 y 6. El tercer sello dice así: cuando abrió, verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero
no dañes el aceite ni el vino. Ahora, este tercer sello lo que desata, lo que muestra es una hambruna. Habrá una hambruna en el mundo entero. O sea, no va a haber qué comer. Lo único que va a prevalecer es el aceite y el vino. Luego, todo el resto del alimento va a escasear. ¿Ok? Este es el sello número 3. Ahora, ¿hemos pasado hambrunas en la historia de la humanidad? Sí. Hoy día hay países en terrible hambruna, especialmente en el continente africano. Es algo que lo hemos visto, pero en este momento es a nivel mundial. Es en todo el mundo. Esto es para todas las naciones. Ahora, otra vez, quiero que usted vea que cuando la crisis llega, como consecuencia viene la escasez de alimentos, lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Hoy día estamos viviendo una crisis, llevamos que 2 meses, y en 2 meses vemos cuántos alimentos se echaron a perder porque no había quien los recogiera. ¿Okay? A mí me sorprendió ver noticias donde estaban tirando toneladas de comida, de vegetales, que simplemente no había quien los recogiera. Y los dueños decían, pues, ni donarlos podemos porque no hay quien los recoja. Entonces, esto es lo que trae la escasez de alimentos. Entonces, ahora, acuérdense que el mundo va a entrar en crisis. No va a ser un país. El mundo va a entrar en crisis cuando la iglesia se vaya. Entonces, esto va a ir prolongándose y se va a ir poniendo más serio. Y entonces, claro, va a terminar este conflicto del desorden que se va a crear, va a traer como consecuencia guerra, porque algunos van a empezar a reclamarle a los gobiernos, a manifestar su descontento como lo están haciendo hoy día. Usted ha visto que hay lugares donde la gente ha salido a protestar, incluso esta semana aquí en un estado, aquí en Estados Unidos, incluso con armas, protestando que por qué los tienen encerrados en cuarentena. Entonces la gente entra en pánico, en desesperación, en ansiedad y reacciona diferente de una forma violenta. Y esto produce las guerras. Entonces vienen las guerras traen muertos, las guerras traen pestes y traen hambre. O sea, lógicamente vemos la secuencia en estos sellos. Hasta aquí hay una secuencia lógica. ¿Okay? Ahora, esto no quiere decir que se acabó la guerra y ahora viene el hambre y después se acaba el hambre y viene el otro. No, es algo que se va a ir agudizando, porque al igual como Dios ejecutó el juicio con Egipto, de la misma manera va a ser el juicio con las naciones. Entonces va a ir agudizando poco a poco, y en los primeros 3 años y medio, o sea, el periodo de la tribulación, no son tan fuertes. Si usted ve hasta aquí, esto prácticamente lo hemos visto nosotros. ¿Okay? Hemos visto líderes corruptos, hemos visto gobernantes corruptos, hemos visto policías y autoridades corruptas. Todo esto lo hemos visto, hablando del anticristo. Hemos vivido periodos de guerra, sí. En mi país vivimos 12 años de guerra civil, y la mayoría de los países han tenido guerras civiles y guerras contra otros países, ya que de la última guerra mundial no creo que hayan, si acaso, unos cuantos sobrevivientes por ahí. La hambruna la hemos vivido de diferentes maneras. Entonces, hasta aquí tenemos 3 sellos, pero son 7. O sea que nos faltan 4 sellos todavía. Hoy vamos a cubrir hasta el 6, voy a tratar de cubrir. ¿Okay? Pero lo más seguro es que hasta el 5. Sello número 4. En el sello número 4 encontramos ahí la muerte. ¿Okay? Entonces dijimos que la guerra produce muerte, al igual que la hambruna produce muerte. Entonces el cuarto sello todavía nos lleva a la misma secuencia, ¿no? Leamos verso 7 y verso 8. Dice:
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Okay? Mire, la cuarta parte de la tierra va a morir, va a desaparecer. Estamos hablando de la humanidad, la cuarta parte. O sea que los muertos que hay hasta hoy por esta peste que está en el mundo no se comparan, porque va a ser la cuarta parte de toda la humanidad. ¿Okay? Entonces, aquí hay algo interesante en el sello número 4, el sello de la muerte. Okay, mire usted que dice que este caballo amarillo, el jinete, el que lo montaba, se distinguió o se le reconoció como la muerte. Se le dio a conocer como la muerte. Dice el verso 8, ¿no? El caballo amarillo dice: el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Ahora tome nota, y el Hades, o sea el infierno, le seguía. Quiere decir que si lo ponemos en una forma literal y miramos a los dos personajes, uno viene matando y el otro viene recogiendo. ¿Okay? Uno viene matando y el otro viene recogiendo. Si lo pusiéramos en una forma literal. Ahora, esto es lo que nos dice el sello número 4, que la muerte va a ser para todos aquellos que su destino es el infierno. ¿Por qué? Porque el infierno viene recogiendo, o sea, toda la persona que muere sin Cristo va al infierno, va a este lugar de tormento. Quizá más adelante podamos ver cuando las personas mueren con Cristo, la diferencia. Pero por hoy, cuando vemos este sello, estamos viendo de que las personas que van muriendo van camino al infierno. O sea, el Hades viene recogiendo. Esta mortandad que va a cubrir la cuarta parte del globo terráqueo, imagínese usted el caos que esto va a provocar en la humanidad. Si ahora con estos miles que han muerto, el mundo está sacudido, imagínese con esta mortandad. Entonces, esto es mínimo. Lo que estamos viviendo es una mínima parte de lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación. Ahora, yo le he venido diciendo, esto es posible que haya sido provocado, yo no lo dudo, ha sido provocado y ha dado como resultado una mortandad planeada, ahí está, y no va a parar hasta que se alcance el número considerado. Mi forma de verlo, lo que está pasando hoy. Ahora, definitivamente Dios lo permite, porque Dios tiene un plan por encima de los planes que pueda tener el ser humano. El ser humano traza sus planes, pero es Dios el que determina lo que nos va a permitir y lo que no nos va a permitir hacer. Entonces, ahora estamos viendo una situación bastante complicada, bastante difícil, pero no estamos todavía en la tribulación. Estamos apenas en la antesala, porque la tribulación va a empezar cuando la iglesia sea levantada. Entonces,
el caballo amarillo representa la muerte, el jinete es la muerte. Hasta aquí tenemos una secuencia lógica. ¿Okay? Un líder corrupto, un líder malvado, un líder hipócrita, lo que sea. Luego vemos que después de ese líder viene guerra, después viene hambre y ahora muerte. Vamos al sello número 5. En el sello número 5 encontramos un clamor por juicio y venganza. Si usted lo va notando, el sello número 5, clamor por juicio y venganza de parte de Dios hacia la humanidad, hacia las naciones. Y leemos allí en el verso 9, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. ¿Ok? Entonces, lo que vemos aquí en el sello número 5 es que todos estos mártires, estos son los mártires, los que aparecen en esta escena, o sea, todos los que han muerto por causa del Evangelio, están aquí clamando al Señor para que Dios ejecute la venganza de aquellos que derramaron su sangre en la tierra, los moradores de la tierra. Entonces, este clamor de juicio y de venganza muestra que Dios mismo dice que todavía faltan personas que van a morir por causa de Él, por su testimonio. O sea, todavía hay personas que van a tener que dar su vida por causa del Evangelio, hasta que se complete el número. Ahora, estos no son los 144,000, no los confundan. Estos son los mártires. Estos son los que van a dar la vida por Jesús, por el Evangelio. ¿Ok? Entonces, estos que están allí en el altar, sus almas que están en el altar, son los que han muerto por causa del Evangelio. Entonces, ellos claman, pero se les da ropa blanca y se les dice: sigan descansando ustedes hasta que se complete el número, porque todavía faltan quienes van a morir por causa de mi Evangelio. Entonces, este clamor nos presenta el sello número 5. Entonces, llevamos 5 sellos, nos faltan 2, pero hasta aquí podríamos decir llega la parte de la tribulación. Porque cuando lleguemos al 6, entonces vamos a ver ya el tiempo de la ira. Vamos a quedar allí para tratar de cubrir el 6 y el 7, que no creo, pero vamos a tratar de cubrirlo en la siguiente prédica o en una de las siguientes prédicas, que ya será bajo el título de la gran tribulación, o sea, los últimos 3 años y medio. Entonces podemos decir que hasta aquí, hasta el sello 5, estamos cubriendo el periodo de la tribulación, pero que falta lo más fuerte, lo más difícil, lo más grave. Quisiera cerrar con esto. Usted mire cómo Jesús es el protagonista en todo esto. Porque es Jesús, ese cordero que fue inmolado en la cruz. Porque es Jesús el
que le está mostrando a Juan. Y es el mismo Jesús, el único que fue encontrado digno de poder abrir los sellos. Ahora es Jesús el que está abriendo cada uno de los sellos. Y en cada uno de los sellos vemos diferentes escenas, diferentes personajes, diferentes acciones, pero todas para juicio de la humanidad. Todas las naciones van a ser enjuiciadas en este momento de la tribulación. Bendito sea el Señor, amados hermanos, que usted y yo, que tenemos a Cristo, no estaremos en esa semana de tribulación, no estaremos en ese tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido guardarnos en el tiempo de la prueba, guardarnos cuando llegue el día malo. Quisiera que allí donde tú estás cierres tus ojos y hagamos una oración para que esta palabra, amado hermano, quede clara en tu mente, clara en tu corazón, y que esto no sea para que te asuste, para que te dé miedo, sino para que te dé gozo y paz en tu corazón, sabiendo que todo esto que va a venir no es para ti, si de verdad tienes a Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta palabra. Gracias, bendito Dios, porque hemos podido ver, Señor, el proceso, Señor, de la apertura de los sellos. Podemos ver, Señor, el desarrollo de este tiempo de tribulación, y podemos ver, Señor, cuán difícil será este tiempo. Señor, gracias por librarnos de ese tiempo. Gracias, Señor, por apartarnos, Señor, como iglesia, y separarnos, Señor, para no ser parte de ese tiempo difícil. A ti te damos la gloria, Señor. Ahora, Padre, te rogamos, Señor, por aquellos parientes nuestros, por aquellos amigos, por aquellos compañeros, mi Dios, que aún no te han conocido, que aún siguen en tinieblas, Padre, que mi Dios tenga misericordia de ellos, Señor, y que la luz de tu evangelio les resplandezca, Padre, para que no sean partícipes, Señor, de este tiempo de tribulación, de este tiempo de prueba, Señor, que ellos puedan también alcanzar la salvación. Ten misericordia de ellos, Señor. Padre, gracias te doy en esta hora, Señor, por cada uno de mis hermanos que un día salieron de las tinieblas y vinieron a tu luz admirable. Y no porque nosotros lo hayamos hecho, sino que porque tú, mi Dios, nos sacaste. Tu gracia nos alcanzó, tu misericordia nos llenó. Ahora somos tu pueblo, somos tus hijos, somos ese real sacerdocio, y un día gobernaremos contigo en la tierra. Gracias, Padre, por esa promesa. Que tu paz, tu gracia y tu amor llenen nuestros corazones hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos, Padre, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así es esto. Es mucho contenido, mucha Biblia. Espero que ninguno se vaya a empachar, ¿verdad? Sino que vayamos procesando poco a poco esta comida espiritual que en verdad es sólida, bastante sólida, ¿no? Quisiera que por favor usted pase la voz a sus amigos para que también reciban estas enseñanzas y puedan también ser edificados. Gracias a todos los que pudieron conectarse. Un abrazo desde aquí de Atlanta. Saludos a los hermanos allá en México. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Un abrazo para los hermanos de Palmira allá en Colombia, de Lezama. Sigan firmes sin desmayar. Igual, familia IBR allá en Lima, Perú. Reciban un abrazo fuerte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a las personas que también nos sintonizan o nos miran en otros países, por favor repórtense. Queremos saber desde dónde están uniéndose a esta familia IBR. La gracia del Señor también sea con cada uno de ustedes, nuestros amigos. Como siervo del Señor, solamente me resta decirles, amados hermanos, que Jehová Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que los llene de paz. Que Él alce su rostro sobre ustedes y ponga paz en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.